Es muy difícil para los arqueólogos explicar cómo se hizo. Por eso lo que más me interesa no es cómo los egipcios construyeron las pirámides, sino cómo las pirámides ayudaron a construir Egipto. Los científicos pensaban que ya habían resuelto cómo los antiguos egipcios cortaban el granito, las herramientas de cobre, los martillos de piedra y decenas de miles de trabajadores esforzados. Así que introdujeron los datos de la famosa cantera de Asuán en Grok AI, esperando que la máquina confirmara lo que siempre habían dicho los libros de texto. Se negó. La respuesta que obtuvo estuvo tan fuera de lo que los investigadores predijeron que silenció la habitación. Porque si la IA tiene razón, las marcas talladas en esa piedra no podrían haber sido hechas por las personas que la historia insiste en que las hicieron. Entonces, ¿qué vio? Quédate conmigo. Porque una vez que lo notas, no puedes dejar de verlo. La cantera de Asuán. A orillas del Nilo, en el sur de Egipto, hay un lugar que ha inquietado silenciosamente a científicos e historiadores durante generaciones. Se llama Cantera de Granito de Asuán. A primera vista parece casi nada. Enormes bloques a medio terminar, piedras abandonadas, el silencio plano del desierto presionándolo todo. El tipo de sitio por el que pasa un grupo de turistas en 5 minutos. Pero en el momento en que te acercas a la roca, ese sentimiento ordinario se disuelve. Comience con la piedra misma, porque la piedra es todo el problema. No se trata de piedra caliza blanda ni de arenisca que se desmorona. Esto es granito. El granito tiene aproximadamente un 7 en la escala de dureza de Mohs, lo que significa que resiste el corte con tanta obstinación que incluso con equipos industriales modernos, trabajarlo se considera una tarea seria. Las personas que lo cortan profesionalmente le dirán que puede sentirse más duro que el acero común. Mantenga ese hecho cerca, porque todo lo que sigue se apoya en ello. Ahora mire lo que realmente está tallado en ese granito. Cortes largos, amplios y curvos atraviesan la roca en un espacio casi perfecto. Parecen como si algo rodara por la superficie con un movimiento suave e ininterrumpido. En algunos lugares las marcas fluyen unas sobre otras como ondas que se extienden sobre aguas tranquilas, sin roturas irregulares. No hay caos disperso, nada del desorden desigual y tartamudo que una mano humana cansada deja naturalmente. Casi todo el mundo que los ve por primera vez reacciona de la misma manera. Se inclinan, se quedan callados y hacen la misma pregunta en voz alta. Tienen realmente miles de años, porque a primera vista parecen exactamente el producto de una máquina moderna. Y ese instinto visceral de que algo aquí no pertenece es precisamente donde se abre este misterio, la vieja teoría. Durante mucho tiempo, los libros de historia han ofrecido una respuesta firme y cómoda. Los antiguos egipcios dicen no utilizaron ninguna tecnología misteriosa en esta piedra. Usaron dolerita, una roca brutalmente dura, a veces llamada diorita, a la que moldearon pesadas bolas y martillos. Los trabajadores golpearon el granito una y otra vez, hora tras hora, hasta que lentamente perdió su forma. Esta sigue siendo la versión que se enseña en la mayoría de las aulas en la actualidad. La escala de esto es realmente asombrosa. La pirámide de Keops se eleva casi tan alto como un edificio de 50 pisos. Los historiadores estiman que decenas de miles de trabajadores se movían a través de estas canteras, y las cifras a menudo establecían alrededor de 20.000 trabajadores, aproximadamente 15.000 rotaban en turnos superpuestos, por lo que el trabajo nunca se detenía. El trabajo fue descrito como despiadado. Los hombres golpeaban piedra durante aproximadamente 12 horas seguidas, día tras día durante meses, y a veces años antes de que un solo bloque grande se liberara del lecho de roca. Sobre el papel, la teoría se mantiene firme. Si pones a suficientes personas en una tarea imposible, les das suficiente tiempo, e incluso lo imposible empieza a parecer alcanzable. Ese es un argumento justo y merece respeto. El problema solo surgió cuando un puñado de investigadores dejaron de debatir la teoría y decidieron probarla. Construyeron réplicas de las herramientas de golpe que describen los libros de texto. Trajeron artesanos fuertes y hábiles y golpearon grandes bloques de granito miles de veces, precisamente como se presenta en la historia principal. Todo el mundo esperaba que el granito adquiriera poco a poco el mismo aspecto antiguo. No fue así.
Las marcas que dejaron los martillos eran ásperas y desiguales. Algunas picaduras cortaron profundamente, otras apenas arañaron la superficie. Cada golpe aterrizó de manera diferente. En algunos puntos los bordes se desmoronaron. En otros la superficie se astilló y se saltó. No había un espacio limpio. No hubo ninguna curva elegante. Simplemente estaba el honesto desastre del esfuerzo humano. Y lo que hizo que el experimento fuera tan revelador no fue simplemente que fracasara. Así fue como fracasó. Cuanto más trabajaban los hombres, más sucia se volvía la piedra. La velocidad introdujo más errores, no menos. La fatiga apareció en la primera hora. Los puños se aflojaron, el espacio vagaba, porque eso es simplemente lo que hace un cuerpo vivo. Se habían propuesto confirmar el libro de texto y en cambio refutaron silenciosamente la única parte que todos habían asumido que estaba resuelta. Si comparamos ahora ese resultado con las marcas reales de Asuán, el contraste es casi violento. Los cortes reales parecen como si una herramienta se moviera a través de la piedra en una dirección constante a una velocidad constante. Arcos largos y curvos espacios casi idénticos. Un nivel de consistencia que no debería existir, porque no importa cuán hábil sea una persona. El cuerpo tiene límites, la gente se cansa. El ángulo de cada swing varía. Esa deriva no es un defecto, es biología. Y sin embargo, en las marcas de Asuán, esa inconsistencia humana ordinaria casi no se encuentra por ninguna parte. Este es el punto exacto donde la vieja historia y la piedra dejan de coincidir. Cuando los investigadores aceptaron que la teoría estándar no podía explicar completamente las marcas, intentaron algo diferente. En lugar de apoyarse en la opinión humana o en suposiciones heredadas, entregaron toda la pregunta a una inteligencia artificial y le dijeron que juzgara la evidencia con frialdad sin saber qué respuesta quería cada uno. Primero construyeron los datos utilizando una técnica llamada fotogrametría. Se unieron miles de imágenes superpuestas de alta resolución en modelos digitales tridimensionales precisos de las superficies de la cantera. Modelos que puede rotar, ampliar y medir desde cualquier ángulo hasta el más mínimo detalle. Luego, todo esto se introdujo en el sistema analítico de Grok AI, configurado para comparar las marcas dejadas por diferentes tipos de herramientas. Y esta parte importa. A la IA nunca se le dijo que esto era Egipto. No se dijo qué herramientas podrían haberse utilizado ni a qué conclusión llegar. Su única tarea era medir patrones y compararlos con miles de firmas de herramientas antiguas y modernas que se encontraban en su base de datos. Funcionó a través de 847 cortes separados. Para cada uno midió en la curva el radio del arco y calculó el ángulo en el que la herramienta parecía entrar en la piedra. Midió la profundidad, el espacio entre cortes vecinos y la consistencia en todo el campo de marcas. El tipo de trabajo minucioso que se tragaría a un equipo de investigación humano durante años. Y esto es exactamente lo que hace una máquina sin cansarse y sin querer una respuesta determinada. Un experto humano entra en Asuán creyendo ya en el libro de texto. Esperan martillos, por eso tienden a verlos. La IA no llevaba nada de ese equipaje. Solo conocía formas, ángulos y profundidades y los comparaba con todo lo que se le había mostrado. Luego se cargó el informe y un número se destacó por encima de todos los demás. En los 847 cortes repartidos por diferentes rincones de la cantera, la variación total fue de solo el 4,3%. Ese es el número que los detuvo. En términos cotidianos parece casi nada. En términos de ingeniería es casi aterrador. Incluso un maestro artesano que repita un movimiento se desviará. La mano se levanta ligeramente. El ángulo cambia. La fuerza cambia de golpe en golpe. Por eso, con buenas herramientas manuales modernas, una variación entre el 12 y el 20% se considera completamente normal. Avanzando hacia el 22% no sorprende a nadie. Una persona no es una máquina. Y sin embargo aquí había cientos de recortes repartidos en una cantera en funcionamiento separados por solo un 4,3%. La IA marcó más que el espaciamiento. Los ángulos de entrada también eran sorprendentemente consistentes, como si la trayectoria de cada golpe hubiera sido planificada de antemano y luego ejecutada con disciplina mecánica. Parecía menos un trabajador
o incluso miles de trabajadores, y más un sistema único que realizaba casi la misma acción cada vez. Ese fue el momento en que esto dejó de ser un silencioso enigma arqueológico y se convirtió en una pregunta difícil sobre ingeniería. Si las manos humanas dejan entre un 12 y un 22% de variación, y estas marcas muestran solo un 4-3%. Entonces, ¿quién las hizo? ¿Y qué usaron? La máquina coincide. Una vez que la IA terminó de medir el siguiente paso, se volvió aún más interesante. El sistema tenía que decidir a qué herramienta se parecían más estas marcas. Los comparó con miles de perfiles, todo desde martillos manuales hasta implementos de la Edad del Bronce, pasando por las máquinas industriales más avanzadas que funcionan en la actualidad. Primero probó la teoría del golpe de piedra. Apareció el mismo muro. Las marcas del martilleo son irregulares por naturaleza. La profundidad vaga. Los ángulos difieren con cada golpe. Los cortes de Asuán mostraron un espaciado casi igual y un patrón disciplinado repetitivo que los golpes simplemente no producen. Entonces la máquina recurrió a herramientas modernas y 3 cerillas subieron a la cima. El primero provino de los cortadores giratorios de diamante herramientas, con puntas abrasivas de diamante que giran a alta velocidad mientras cortan piedra, dejando marcas limpias y consistentes, incluso en granito. El segundo provino de los sistemas de chorro de agua que tallan piedra, utilizando un chorro de agua a alta presión mezclada con partículas abrasivas, apreciados por lo controlados que son sus cortes. El tercero, y para muchos el más inquietante, fue el corte ultrasónico en el que una cuchilla vibra a una frecuencia superior a la del oído humano, produciendo resultados sorprendentemente precisos. Lo que separa a los 3 de un martillo no es solo el filo, sino también la repetibilidad. Una máquina no se cansa en la pasada número 400. No cambia su agarre ni cambia su ángulo. Talla el corte número 800 exactamente como el primero. Y esa firma, esa similitud casi inhumana, es lo que la IA siguió encontrando en las marcas de Asuán. Luego Grok AI publicó su puntuación de confianza y la sala volvió a quedar en silencio. Lo más parecido a las marcas de Asuán fue un proceso de corte rotatorio industrial. Nivel de confianza aproximadamente 94%. Siéntate con eso. Y marcó una cosa más. En cientos de cortes en diferentes partes de la cantera, el ángulo de entrada varió en menos de 2 grados. Tantas marcas en tantos lugares separados y la herramienta tocaba la piedra casi exactamente en el mismo ángulo cada vez. Mantener ese tipo de consistencia con la mano se considera casi imposible. Aquí se abrió el suelo debajo de los científicos, porque las máquinas que más se asemejan a estas marcas, los sistemas rotativos de diamante, los chorros de agua a alta presión, las cortadoras ultrasónicas, son todos productos de la era industrial moderna. No hay ningún registro, ningún fragmento, ningún susurro en el mundo de la tecnología que supuestamente construyó esta cantera. Por un lado está la historia que insiste en que solo existían simples herramientas de piedra. En el otro lado hay un dicho de I. A la evidencia parece el resultado de un proceso industrial controlado. La brecha entre esas dos declaraciones es toda la historia y está a punto de ampliarse. Los ejes imposibles. Hay un detalle en Asuán que casi nadie se detiene a examinar. Y sinceramente es la parte que debería mantenerte despierto por la noche. Esparcidos por el sitio hay pozos profundos y estrechos que caen aproximadamente de 30 a 50 pies hacia abajo, muchos de ellos de solo 3 a 4 pies de ancho en la boca. Desde arriba parecen agujeros simples, pero en el momento en que examinas las paredes interiores, la imagen cambia. Abajo en esas paredes del pozo se encuentran los mismos cortes curvos uniformes y en espiral que se encuentran en la cantera abierta de arriba. Misma profundidad, mismo patrón, misma forma. Y eso es exactamente lo que preocupa a quienes los estudian, porque piénselo bien. Si la vieja teoría es correcta, y esto se logró balanceando pesados martillos de dolerita, un trabajador necesita espacio real para operar con un mínimo de 18 a 24 pulgadas de espacio libre para retirar el martillo y bajarlo con suficiente fuerza como para romper el granito. Quita ese arco y le quitas la velocidad. Una bola de dolerita presionada contra el granito sin avanzar no hace casi nada.
Toda la teoría del martillo depende del impulso. Quita el columpio y elimina el método. Por tanto, el pozo no es simplemente un espacio de trabajo incómodo. Es un lugar donde la única herramienta aprobada físicamente no puede hacer su trabajo. Y sin embargo, el trabajo estaba claramente hecho. Dentro de estos pozos, apenas hay espacio para mantenerse erguido y mucho menos para realizar un swing completo. Granito duro por todos lados, profundidad real, estrechez aplastante. Y sin embargo, las marcas en esas paredes son idénticas a los cortes en las áreas abiertas de arriba, aparentemente hechos sin pérdida de control o precisión. Cuando los datos del eje ingresaron a Grok AI, el sistema sopesó el ancho del espacio, el ángulo de los cortes, la dureza del granito y el espacio libre que exige un golpe de martillo. Luego llegó a una conclusión que llevó todo el debate más allá de donde todos querían que llegara. Colocó la situación en la categoría de físicamente imposible debido a limitaciones espaciales. Una herramienta que requería un movimiento hacia atrás antes de golpear no podría haber funcionado en un espacio tan reducido. Pero un sistema que aplica fuerza vertical directamente hacia abajo desde el frente sin ningún movimiento hacia atrás podría producir estos mismos cortes incluso en la esquina más estrecha. Y eso elimina silenciosamente el único método que los libros de texto insisten en que se utilizó. Bajo el microscopio, hasta ahora todo se había centrado en la superficie de la piedra. El siguiente descubrimiento se produjo al pasar por debajo. Cuando se golpea repetidamente una piedra dura con una herramienta pesada, la superficie se rompe. Los científicos lo llaman fractura. Pequeños cristales en el interior se agrietan en direcciones aleatorias. Los bordes se vuelven ásperos y pequeñas fisuras se extendieron hasta el interior del material. Ampliado el granito martillado, parece un campo de batalla en miniatura. Todas las astillas y líneas de tensión. Las marcas de Asuán no se parecían en nada a eso. Debajo de la lente, los investigadores encontraron una superficie que no parecía rota en absoluto. Parecía limpio. En lenguaje técnico se llama patrón de corte. Un límite nítido y deliberado entre la superficie cortada y la piedra intacta al lado. No parecía sorprendido. Parecía como si algo hubiera separado pacientemente el material a lo largo de una línea elegida. Y debajo del corte, casi no hubo daños que llegaran a la piedra de abajo. Si los martillos hubieran hecho esto, las grietas deberían extenderse hacia abajo. No había nada parecido. Cada pizca de fuerza parecía haber sido entregada a un punto exacto y a ningún otro lugar. Luego vinieron las espirales. Con un aumento mayor aparecieron marcas giratorias extremadamente finas, patrones débiles que sugieren que una herramienta giratoria había viajado a través del granito mientras giraba continuamente en una dirección. En muestras extraídas de partes completamente diferentes de la cantera, esas espirales discurrían de la misma manera. Posteriormente, los investigadores encontraron signos de alteración térmica. Pequeñas zonas en las superficies cortadas que muestran alta temperatura concentrada. No la propagación, del calor que proviene del roce de dos piedras. Pero el calor estaba fijado a un pequeño punto de contacto giratorio. La huella de la fricción bajo una cuchilla que gira rápidamente. Luego vinieron las partículas, granos microscópicos de corindón, que se sitúa en el 9 en la escala de Mohs y se utiliza hoy en día como abrasivo en discos de corte industriales. Y en algunos lugares, estructuras de carbono que varios investigadores describieron como si tuvieran forma de diamante. Se podría discutir sobre cualquiera de esos detalles por sí solo. Apilados juntos dejan de parecer una coincidencia y empiezan a parecer la descripción de una herramienta. Cuando todo esto entró en Grok AI, junto a las espirales, el corte limpio, el daño profundo, ausente el calor puntual, los granos abrasivos duros. La máquina arrojó una conclusión que encajaba incómodamente bien con el resto de la historia. Esta no era la firma de martillos ni instrumentos de la Edad del Bronce. La coincidencia más cercana fue un proceso que describiríamos hoy como corte rotativo abrasivo de diamante de grado industrial. Bajo la lente, el granito no se había roto. Había sido mecanizado. La línea de tiempo invertida. Cuando los investigadores intentaron precisar la edad de las marcas, el misterio no quedó más claro. Se volvió más extraño. Esparcidas por partes de la cantera, hay pinturas antiguas en ocre rojo.
Y el detalle revelador es que se encuentran directamente encima de las marcas de corte. Ese orden importa. Primero se cortó la piedra y solo mucho después se pintó sobre ella. Cuando se fecharon esas pinturas, algunos investigadores sugirieron que podrían ser casi 2000 años más antiguas que la civilización dinástica temprana de Egipto. Si las pinturas son tan antiguas, los cortes debajo de ellas deben ser aún más antiguos, lo que nos lleva a lo que en términos generales se llama el período predinástico. Una época en la que, según la historia tradicional en la región, solo vivían pequeños grupos dispersos, equipados con las herramientas de piedra más simples imaginables. Aquí es donde resulta realmente difícil deshacerse de ello. La IA comparó la geometría de los cortes con sus edades estimadas en lo que denominó un análisis de precisión temporal. El resultado, entregado con aproximadamente un 91% de confianza, fue completamente al revés. Cuanto más antiguo parecía un corte, más preciso y uniforme era. Avanzando en el tiempo hasta el presente, los recortes se volvieron más duros y menos controlados. Las marcas, que se cree que son las más antiguas, parecían las más perfectas. Los más recientes parecían obra humana común y corriente. La IA probó este patrón estadísticamente y, según el informe, la relación alcanzó el percentil 99 de significación estadística. Es extremadamente improbable que haya casualidad en todo el conjunto de datos. Todas las civilizaciones que conocemos mejoran su tecnología con el tiempo. El trabajo inicial es tosco. El trabajo posterior es refinado. Asuán cuenta la historia opuesta. El trabajo más antiguo es el mejor, y la habilidad parece desvanecerse a medida que pasan los siglos, lo que plantea una cuestión casi demasiado amplia para abordarla. ¿Qué pasaría si la gente desde el principio ya supiera algo que los que vinieron después olvidaron al leer la piedra? Hasta ahora el enigma era cómo los antiguos cortaban el granito con tanta precisión. Pero la IA reveló algo que profundizó aún más la cuestión. Quienquiera que hiciera estos cortes no parecía estar simplemente trabajando en la superficie exterior. Parece que ya sabían lo que se escondía dentro de la piedra. El granito no es uniforme. En su interior corren diferentes bandas de minerales, regiones más duras, vetas naturales débiles donde la roca se parte con mayor facilidad. Los ingenieros los llaman límites de grano y zonas débiles internas. En las canteras modernas, los equipos utilizan escaneo de sonar, estudios del terreno y modelos geológicos basados en computadora para encontrar estas características y luego planifican sus caminos de corte para seguir las líneas de menor resistencia. Muchos de los antiguos cortes de Asuán parecen seguir esas mismas zonas naturales débiles, como si quien los hizo ya supiera qué partes de la piedra eran más fuertes y dónde cedería más fácilmente sin ningún equipo de escaneo. Cortar granito con la máquina adecuada es un problema. Saber dónde cortar antes de empezar es completamente diferente. El exterior de un bloque de granito no dice casi nada sobre las vetas y los límites de las vetas escondidos a un pie de profundidad. Necesitamos instrumentos de penetración terrestre para verlo. Seguir esas líneas internas a mano a ciegas y aterrizar en el camino de menor resistencia una y otra vez requeriría una suerte extraordinaria cientos de veces seguidas, o algún método para leer el interior de una roca que no se puede ver. Cuando Grok AI comparó el mapeo de minerales de la superficie con los caminos de corte, encontró una relación real y concluyó con aproximadamente un 88% de confianza de que los caminos de corte parecen elegidos de acuerdo con la estructura interna de la piedra. Algunos investigadores han comenzado a llamarla teoría de la lectura de la piedra, la idea de que estos constructores tenían algún método para comprender la arquitectura oculta de una roca antes de tocarla. Y si eso es cierto, surge la siguiente pregunta obvia. Si fueran tan sofisticados, ¿por qué hay un monumento gigante inacabado abandonado en medio del sitio? El obelisco abandonado y las mismas marcas por todos lados. Hay un objeto en Asuán que hace que casi todo el mundo se pregunte lo mismo en el momento en que lo ve. Si el trabajo iba tan bien, ¿por qué se detuvo? El obelisco inacabado, considerado el más grande jamás intentado, todavía yace adherido al lecho de roca donde fue tallado por primera vez hace miles de años. Una vez terminado, habría pesado más de 1000 toneladas. La arqueología convencional ofrece una respuesta clara. Durante el trabajo apareció una gran grieta en la piedra,
y la cuadrilla la abandonó. Es bastante razonable, pero cuando los investigadores estudiaron el obelisco de cerca, la respuesta dejó de encajar. Las marcas de corte continúan más allá del punto donde corre la grieta. Al parecer, los trabajos continuaron después de que ya se había formado la grieta. Si la fractura fuera realmente la razón por la que renunciaron las marcas, deberían terminar allí. No es así. Y las marcas en este gigante inacabado son idénticas a las encontradas en el resto de Asuán. Los mismos arcos curvos, el mismo espaciado uniforme, la misma precisión, incluso en las secciones inferiores, donde el espacio de trabajo se reduce a casi nada. La calidad no baja. Entonces, ¿qué detuvo realmente un proyecto de 1000 toneladas tan repentinamente que nadie volvió a terminarlo? La historia no ofrece una respuesta clara. Si este misterio se detuviera en una sola cantera, podrías archivarlo como una curiosidad local. No es así. Las mismas marcas aparecen en otros sitios antiguos de todo Egipto. Cuando el equipo comparó los datos de Asuán con el complejo de Giza, específicamente el templo del Valle de Cafre, una de las estructuras de granito más antiguas y desconcertantes del país, aparecieron nuevamente las mismas firmas microscópicas. Límites limpios mínimas. Fracturas internas tenues, marcas curvas que sugieren una herramienta giratoria. Luego la IA midió directamente la diferencia entre los cortes de Giza y los cortes de Asuán. Variación entre ambos sitios inferior al 5%. Diferentes ubicaciones, diferentes bloques y método de corte casi idéntico. Cuando Grok AI combinó el conjunto de datos completo de todo Egipto, llegó a una conclusión con aproximadamente un 89% de confianza. Esta no parece la historia de un solo lugar. Parece como si en algún momento de la antigüedad la misma tecnología de corte estuviera en uso en toda la región. Y luego se desvaneció. Un único taller cualificado se podría explicar. Una afortunada generación de maestros talladores pasando la técnica entre unas pocas manos. Casi se podría argumentar eso. Pero la misma huella digital que aparece a cientos de kilómetros de distancia en diferentes piedras en diferentes sitios, separadas por menos del 5% de variación, no es un taller. Ese es un estándar. Ese es el tipo de coherencia que solo se obtiene cuando toda una civilización comparte un método y un conjunto de herramientas. Y de alguna manera ese estándar compartido desapareció del registro tan completamente que pasamos siglos insistiendo en que nunca existió. El mayor error. Así que aquí estamos frente a la pregunta que se niega a cerrarse. Si el trabajo más antiguo es realmente el más avanzado, ¿qué pasa con la cómoda creencia de que la tecnología solo avanza? Ese es el hilo con el que todo el campo sigue tropezando. La teoría del martillo de piedra sigue fallando. Nadie ha reproducido marcas que coincidan con lo que realmente está tallado en esa cantera. El debate se niega a zanjarse, y muchos especialistas se quedan notablemente callados cuando se les presiona para obtener una respuesta clara. Quizás nuestra línea de tiempo esté simplemente incompleta. Quizás falta algún capítulo que aún no hemos encontrado. O tal vez la respuesta sea algo que aún no estamos preparados para decir en voz alta. Sea lo que sea, la piedra no está esperando que la alcancemos. Las marcas siguen ahí. Ese 4,3% sigue ahí. Y ya no es pedir respuestas a la historia. Se siente más como si se los estuviera quitando silenciosamente un corte a la vez, desafiando a alguien a que finalmente se dé cuenta. Entonces quiero saber de ti. Después de todo lo que acabamos de ver, ¿crees que esto es tecnología perdida, un error de datación o algo para lo que aún no tenemos un nombre? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo. Y las teorías más convincentes a menudo provienen de usted. Y si crees que la historia todavía esconde más de lo que cuenta, suscríbete y toca la campana. Así serás el primero en llegar cuando el próximo descubrimiento se niegue a permanecer enterrado.